Que tiene que ver con este hallazgo extraño en San José. Un objeto, Un sí, objeto extraño. que se encontró en la ruta cercana a la entrada de San José, en donde apareció un objeto de unos 30 centímetros incrustado en la ruta. Lo descubrió un arquitecto. Esto facilitó mucho el análisis rápido de este objeto. Ahí lo vemos. Un arquitecto Luis Castro Pollero, quien rápidamente hizo algunos cálculos y pudo determinar en base al diámetro de 30 centímetros. Es un objeto que parece ser como una masa de auto, ¿sí? Medio un octógono con dos incrustaciones. Y él hizo un cálculo rápido y determinó que la velocidad de caída del impacto tuvo que haber sido tal que el peso o el impacto fue de 1.410 toneladas, lo que implica que cayó de una altura muy grande, ¿no? Es un objeto extraño. Lo curioso es que al otro día, después de que fue revisado por la prensa, desapareció. ¿El objeto? El objeto. ¿Cómo desapareció? Desapareció y es más, la incrustación quedó intacta, lo que significa que no se entiende cómo es que se quitó ese objeto. ¿Y quién lo quitó? Tampoco ¿Y quién se lo sabe. quitó? Mucho menos. Pero para quitarlo tendrían que haber roto todo el entorno para poder sacarlo. Sin embargo, esto no estaba roto. Entonces es uno de esos misterios que estamos tratando de entender y de analizar, ¿no? Bueno, la verdad que sí, realmente misterioso. Gracias porque me salí del libreto y la producción tenía prontas las imágenes de todas maneras. Bueno, vamos a ver de estas cuevas subterráneas, no sé cómo llamarlo, pero ¿por qué sostener la teoría de que los extraterrestres tienen algo que ver con ellas? Hay una teoría bastante inquietante de que tal vez estas observaciones de ovnis están vinculadas con seres de otros mundos o realidades, probablemente extraterrestres. Pero ¿qué tal si tal vez estas naves o vehículos, que no necesariamente son drones, un globo meteorológico o cualquier otra explicación racional, pudiesen estar viniendo no del espacio exterior, sino que desde siempre estuvieron con nosotros? Creo que una de las hipótesis de este tema tan inquietante de civilizaciones no humanas que están conectando con mucha gente en el mundo, se tiene que buscar no exactamente las estrellas, ahora que arrancamos con la noticia interesante del planetario, sino que podríamos encontrar algunos antecedentes en túneles, en supuestas bases subterráneas debajo de sierras o montañas en nuestro planeta. Y uno de estos lugares que estamos investigando es el Cerro Uritorco, la Gruta de Ongamira, el Valle de los Terrones, una localidad que se encuentra en la provincia de Córdoba, en la Argentina, y que es muy famosa de hace décadas por los reportes de avistamientos de ovnis y también por reportes de encuentros cercanos con esas entidades. Pero estas entidades, perdóname, Fede, estas entidades que habitarían en ese lugar, en realidad son en cavernas, o se habla también, porque he escuchado que puede ser como una ciudad interdimensional que estaría debajo. Bueno, el tema del Uritorco y estas entidades que estarían viviendo presuntamente en estas grutas ocultas debajo de este cerro que ya mencioné, donde está la ciudad de Capillas del Monte, todo esto empieza en los años 70 de manera muy especial con el profesor Guillermo Alfredo Terrera, antropólogo y sociólogo argentino, quien recibe una pieza de basalto, roca volcánica vitrificada, que habría sido encontrada en ese cerro Uritorco por un profesor de escuela, Orfelio Ulises Herrera. Según este hallazgo, este bastón de mando, como se le denominó, que incluso varios políticos de la Argentina quisieron poseer, entre ellos Carlos Saúl Menem, entre otros más, Perón en su momento, se dice de que este bastón o esta herramienta formaba parte de una civilización intraterrena, siempre según esta información, que estaría oculta dentro del Cerro Uritorco. Una civilización intraterrena que no solo es energía, sino que también habrían seres físicos, por la pregunta de Henry, que habría sido buscada por la mismísima Alemania nazi ya desde los años 30, incluso antes de las investigaciones del profesor Terrera. Es más, en las sierras de Córdoba, en Argentina, en esta localidad que estoy mencionando, se han encontrado vasos ceremoniales nazis, se han encontrado a financistas de Hitler viviendo en un hotel en La Falda, a pocos kilómetros de Capilla del Monte, así que no es ningún tema delirante, no es una cosa de suposiciones. Hay un misterio enorme en Capilla del Monte que se ha mantenido hasta el día de hoy a través de los avistamientos de ovnis, que como ya dije, estarían entroncados con esta supuesta civilización extraterrestre, pero bajo las sierras del Cerro Uritorco. ¿Se han explorado esas cavernas, esas No, cuevas? porque las entradas están ocultas. No es como
Otros casos que he presentado aquí, cuando me han invitado a la televisión, donde hemos estado pues en las cuevas de Monte Shasta o en las cuevas de los Tallos en el Ecuador, que hemos explorado, hemos recorrido, hemos mostrado las fotografías aquí de estructuras artificiales. Creemos que esto también existe bajo el Cerro Uritorco, solo que los accesos no están tan abiertos o no son tan asequibles para cualquiera. Hay testimonios aislados de personas que afirman haber entrado en el Cerro Uritorco, que han tenido sus presuntas experiencias. A mí esto no me consta. Lo que sí me consta son los avistamientos y el encuentro con estas entidades que aparecen como luces, como energías. Las hemos podido fotografiar. Recientemente hicimos un encuentro en la zona de Quebrada de Luna, que está muy cerca al Cerro Uritorco. Más de 1000 personas de 20 países participaron, mucha gente vino también de Uruguay. Hubo avistamientos que pudieron ser registrados y los hemos mostrado en nuestro canal de YouTube. Es decir, que hay evidencias de que este fenómeno todavía se mantiene y que es por demás inquietante. Claro. Henry, ¿vos imaginás que acá en Uruguay puede haber un lugar en donde también de forma subterránea, así de esta manera, haya puntos Mira, en común? la zona más parecida que se me viene a la cabeza es la zona de la Aurora, ¿no? Una zona realmente muy conocida en el ámbito ufológico por cierto tipo de situaciones que se dieron a partir del año 78, en donde hubo un avistamiento masivo y además una experiencia del dueño de la estancia, que se conoce como la estancia de la Aurora, de Juan Ángel Tona, quien tuvo una experiencia en donde vio una nave. Hubo unos eventos bastante misteriosos que tienen que ver con la disecación de un ombú a partir de ese objeto, la disecación también de unos animales que se acercaban a ese ombú. Después hay una serie de investigaciones que habría hecho la NASA, sigue siendo bastante discutido eso. En lo personal, conozco de buena fuente que sí, que hubo unas investigaciones bastante serias en el lugar, en donde estaban tratando de entender qué objeto se había incrustado en forma bastante profunda debajo justamente de ese ombú. No creo que sea una situación similar en el sentido de, no creo que en la zona de la Aurora sí haya algún tipo de ciudad intradimensional ni intraterrena, pero sí parece ser que hay un tipo de conexión. Tuve la oportunidad de conocer a Ángel María Tona, estuve en su estancia hace muchos años atrás, él ya falleció, y él lo que me comentó es que efectivamente un objeto como un disco metálico se encontraba dentro, o sea, debajo de su estancia, que está entre Salto y Paysandú, si mal no recuerdo, y que lo habían puesto seres extraterrestres de las Pléyades. De hecho, una de las entidades que le contactaba decía llamarse Maya, pero el nombre Maya no era realmente su nombre, era como una referencia a una de las estrellas de las Pléyades, que se llama Maya. A otra entidad le llamaba con el nombre humano de Nicolás. Parecía hasta delirante escuchar una cosa como esta, sin embargo, había tenido experiencias muy concretas con testigos que hasta el día de hoy se han mantenido, aunque tengo un punto de vista crítico sobre algunas experiencias más de índole religiosa, de gente que se reúne, se viste de blanco o forma de todo esto una religión. Yo creo que es muy desagradable y hasta peligroso que se mezcle el comportamiento sectario religioso en torno al tema de los ovnis. Que estos objetos existen, de que han estado en contacto con nosotros desde siempre. En mi país de origen, en el Perú, los hemos visto, hemos tenido experiencias realmente increíbles, pero creo que no hay que hacer de esto una religión. Y hay demasiadas religiones en torno a muchos temas como para crear otra en base a los platillos volantes. Me parece que es muy desagradable. Pero el mensaje real, estos contactos, tanto en el Cerro Uritorco como en la estancia de la Aurora, que tienen un punto de conexión a las apariciones lumínicas, es un mensaje de que nunca estuvimos obviamente solos en el planeta. Ni que hablar. Bueno, vos has contactado. ¿Cuál fue la última vez que te contactaste? Como lo conté anteriormente aquí, Ricardo González tiene 40 años. Yo empecé en estos temas en la adolescencia. Vengo de una familia normal de clase media, pero fui testigo de observaciones realmente extraordinarias desde muy chico que no podía explicar racionalmente. Resumiendo un poco mi historia, porque estamos en televisión, a los 14 años, en 1988, tuve el avistamiento más potente de un objeto muy brillante y luminoso que se iba hacia el océano Pacífico, hacia el mar. De hecho, hace muy poco se acaba de filmar un presunto ovni. Es un objeto volador no identificado, pero todavía no se sabe de qué se trata, que muy breve Henry se los va a presentar. Es una imagen contundente El lunes. Que se acaba de videograbar en Perú y está en todos los noticieros de mi país. Pues algo similar fue lo que me ocurrió ese año 88. Esto me llevó a investigar el tema y a los 19 años empecé a recibir, aunque parezca una locura, mensajes telepáticos
de estas entidades que estarían detrás de los avistamientos de estos objetos. Seres que más tarde pude conocer físicamente, solo o acompañado a otras personas, seres bastante altos, de aspecto humano, de unos 2,20 metros, 2,30 metros de estatura, de tez muy blanca como si fuera un suizo, un noruego, de cabellos delgaditos y largos, tanto los varones como las mujeres que he visto entre ellos. La comunicación siempre ha sido mental y mi principal interlocutor es un hombre, un varón extraterrestre bastante alto, como ya describí, que dice llamarse Antarel y que afirma provenir de un planeta llamado Apu, que procedería o se encontraría este lugar, para ser más exacto, en la constelación de Centauro. Sé que esto también suena... No, pero ¿el contacto es con frecuencia? El contacto no es que los haya visto todos los días, desde luego. Sí. A lo largo de 20 y un poco más años les habré visto en unas 8 ocasiones, pero la última oportunidad fue grupal. Ocurrió el año pasado con la periodista Paola Harris. Por primera vez en la historia de la ufología mundial, se da un avistamiento programado en hora exacta ante una periodista de la categoría de Paola Harris, que fue la asistente de Joseph Allen Hynek, el creador de la ufología, el astrofísico de Chicago, el que hizo la película prácticamente Encuentro cercano tercer tipo con Spielberg. Y Paola Harris, con un grupo de personas, pudo ver físicamente al mismo ser, Antarel, que nosotros hemos venido reportando hace muchos años. Esto lo voy a presentar también aquí en Montevideo. Claro, porque va a haber charlas, les cuento, el sábado 14, 19:30, los extraterrestres de Apu, y después el domingo 15, taller los códigos de ERX. ¿Dónde van a ser las charlas? En el club del EPS es el sábado a las 19:30, Sí. están los datos en pantalla. Perfecto. O en zona desconocida, como siempre. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y lo más importante, no hay que creer en esto, hay que investigarlo. Muy bien. Muchas